Era la tercera noche de una campaña evangelística en Lima, Perú, en los años 90, que en ese momento estaba dirigiendo el evangelista Luis Palau. Era una noche donde se esperaban de igual manera miles de personas que fueran expuestos al mensaje de salvación. En esa cruzada aquella noche, de manera particular, entró a la cruzada una mujer llamada Rosario, peruana. Ella era terrorista, asesina, experta en matar, experta en artes marciales. Y ya en esa noche ella contaba con un récord de haber matado 12 policías. Este evangelista estaba predicando en Lima y ella se enteró, y como tenía un rechazo abierto a todo lo que tenía que ver con Dios, ella decide ir al estadio para acabar con la vida del evangelista. Ya dentro del estadio, mientras examinaba las maneras de cómo iba a llegar donde estaba el evangelista, ella empieza a escuchar el mensaje de salvación. Empieza a ser expuesta el mensaje de salvación para los pecadores. Y mientras ella avanzaba, fue llevada a convicción de sus pecados. Y aquella noche, aquella mujer llamada Rosario, que entró con el plan de poner en su cuenta una víctima más y matar a aquel evangelista, termina entregando su vida a Cristo. 10 años después, el evangelista conoció personalmente a Rosario por primera vez, y Rosario le testificaba de los frutos de la salvación y cómo ella había ayudado a 5 iglesias para que se plantasen, cómo su fe era vibrante y cómo ella ahora era una fiel testigo del mensaje de salvación. Ella trabajaba activamente en su iglesia y había fundado un orfanato a la fecha donde ayudaba a 1,000 niños. Ella quería que el evangelista supiera que la proclamación del mensaje de salvación era efectivo y que ella había sido alcanzada con aquella salvación tan grande. Nosotros nos encontramos en el tercer capítulo del libro Jonás, ya a un capítulo más de terminar la serie. Y usted sabe que Jonás ahora Dios lo manda otra vez, por segunda vez, a Nínive. Y probablemente Nínive estaba lleno de mujeres como Rosario, hombres y mujeres como Rosarios, crueles, que mataban, violentos. En el capítulo de hoy, en el capítulo 3, vamos a ver esta manifestación de la salvación de Dios sobre una nación malvada, sanguínea, donde probablemente el temor de Dios y nada que tuviera que ver con Dios era parte de su vida. Así que hoy vemos la salvación de Dios en acción. De ahí que el título del sermón es La salvación es del Señor. Esas fueron las últimas palabras que Jonás dijo en el capítulo 2, cuando él decía en el versículo 9: te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. En ese momento Dios le dio orden al pez, y el pez básicamente vomitó a Jonás en tierra firme. Así que este capítulo 3 inicia una vez más Dios dándole una orden a Jonás de volver a Nínive para proclamar el mensaje de salvación y cumplir el plan original de Dios. Recuerde que Nínive era una ciudad sanguinaria. Era una ciudad donde ellos mataban, conquistaban, eran asirios y representaba de alguna manera u otra una amenaza para el pueblo de Israel. Estaban al norte, pero eran muy sanguinarios, muy sanguinarios. Y Dios está mandando a Jonás, como dije en ocasiones anteriores, es como si lo mandara a una nación que es próspera, que tiene grandes librerías, bibliotecas, grandes construcciones, pero que es tan sanguinaria como el grupo islámico ISIS, por ejemplo. Así que la salvación es del Señor es el título de hoy, y el sermón quiere fijar en nuestros corazones esta idea.
Así que si usted tiene que retener y masticar a través de todo el sermón y durante toda la semana, esta sería la idea que usted debería retener. Dios envía el mensaje de salvación a todos los pecadores para que estos, al escucharlo, crean, se arrepientan, se humillen y le busquen para ser salvos de su ira. Lo voy a repetir otra vez. Dios envía el mensaje de salvación a todos los pecadores para que estos, al escucharlo, crean, se arrepientan, se humillen y le busquen para ser salvos de su ira. Déjeme darle 3 razones que el texto me muestra por qué la salvación es del Señor. La primera razón, la salvación es del Señor porque Dios envía el mensaje de salvación. Es Dios quien la envía. Dios envía el mensaje de salvación. Segundo, la salvación es del Señor porque Dios es el objeto de la salvación. Es el centro, es la fuente de la salvación. Y tercero, la salvación es del Señor porque Dios es quien salva a los pecadores que se arrepienten. Dios salva a los pecadores que se arrepienten. Así que vamos a ver cómo juntos navegamos, desempacamos estos 10 versículos y veamos estas razones que le estoy dando, por qué entendemos que la salvación es del Señor. Lo primero es que Dios, Él envía el mensaje de salvación. Mira el versículo 1 y 2. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Yo no sé si usted está viendo que aquí se está dando el cumplimiento del plan original de Dios para con Jonás y con Nínive. Dios es quien está enviando a Jonás como su mensajero. Finalmente Jonás obedece a la segunda voz. Nosotros en mi casa decimos: no queremos hablar la segunda voz. Bueno, Jonás responde a la segunda voz. Y con Jonás Dios está mandando el mensaje que iba a traer un cambio en el corazón de toda una nación. Y Jonás va a Nínive y predica y proclama en Nínive. Ya Jonás ha sido testigo de la salvación. Él mismo experimentó la salvación cuando lo lanzaron al mar los marineros y aquel pez lo tragó. Y como aprendimos, el pez no fue un castigo para Jonás. El pez fue el medio que Dios utilizó para salvar a Jonás. Ahora el pez, observe, lo lanza, lo vomita a 3 días de distancia. Yo no sé si a usted le llama la atención, pero es evidente que Dios no hace el trabajo de Jonás. Dios no depositó a Jonás en Nínive. Dios lo dejó al punto original porque Jonás tenía que obedecer conforme a la voluntad de Dios. Jonás tiene que ir y caminar, lo cual nos deja claro que Dios no va a hacer el trabajo de nosotros cuando Él nos manda a nosotros a obedecer. Dios no le adelantó a Jonás ni un paso más de camino a su misión. Él tenía que obedecer a la manera de Dios. Y me encanta porque nos recuerda que usted puede pecar a su manera, pero usted regresa a la manera de Dios. Usted va a regresar a la manera de Dios. Usted puede desobedecer a su manera, pero usted va a regresar a la manera de Dios. Y aquí lo vemos como Dios vomita a Jonás 3 días para que ahora Jonás tenga que hacer el trabajo que debió hacer en la primera vez que Dios lo llamó. Así que Dios envía a Jonás como el mensajero de su mensaje. Versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Mire cómo estas palabras son las mismas del capítulo 1. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí usted está viendo, como hemos dicho, que el libro de Jonás trata más de Dios que de Jonás. Dios es soberano. Dios es que está determinando el plan, el mensaje, el mensajero. Y Dios no se va a frustrar, ni Dios se va a sentir: ay, Jonás, tú no desobedeciste, tú me desobedeciste. No. Dios va a hacer que Jonás haga lo que él dijo que iba a hacer. Porque Dios es el soberano. Jonás no es soberano. Jonás es el siervo. Pero yo quiero que usted vea conmigo cómo Dios repite el mandato. Observe
Dios le da el mismo mandato que el capítulo 1, cuando le da estos tres imperativos. 1, levántate. 2, ve a Nínive. 3, y proclama. Los mismos tres imperativos que encontramos en el capítulo 1. Lo que es evidente que Dios no le está cambiando el plan ni la tarea a Jonás. Jonás no puede decir: Señor, pero ahora tú me cambiaste los planes, estos no eran mis planes, yo tenía otros planes. No, los mismos tres imperativos: levántate, ve a Nínive y proclama. Ahora, él va a proclamar un mensaje, el mensaje que podía cambiar a toda una nación. Mire cómo el versículo dice: proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí Jonás no va a llegar con su propia versión. Aquí Jonás no va a proclamar el mensaje que él cree. Y aunque el texto no nos dice grandes cosas de este mensaje, sí le deja claro dos cosas a Jonás: dónde ir, y dos, qué iba a hacer. Proclamar el mensaje que yo te diré. Y es importante porque es el mensaje de Dios el que tiene el depósito, como cantábamos, el misterio que va a producir salvación en las vidas de las personas. Es el mensaje de Dios el capaz de traer vida al muerto, de dar luz en la oscuridad, de hacer que el sordo escuche. Es importante que ese mensaje no venía de Jonás, porque usted se imagina qué pasa cuando una gente no acepta la voluntad de Dios o desobedece. Imagínense que hubiese sido el mensaje de Jonás, hubiese sido un mensaje con orgullo, hubiese sido un mensaje probablemente con egoísmo, hubiese sido un mensaje legalista, un mensaje sin gracia, un mensaje completamente manchado por su propio pecado. Así que el contenido del mensaje es el mensaje que Dios había dado y que Jonás tenía que proclamar. ¿Por qué? ¿Por qué el mensaje de Dios? Porque el mensaje de Dios es el único que puede cambiar el corazón de la gente. Son las palabras de Dios las únicas que contienen el poder para dar vida a un muerto. Así que Jonás responde en obediencia, versículo 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad muy grande de 3 días de extensión, aproximadamente 500 millas. Iba a tener que recorrer por tierra, lo cual nos deja saber que él no andaba a pie, porque 500 millas no lo iba a hacer a pie. Ahora, ¿cuál era el contenido del mensaje? Versículo 4. Mire el contenido del mensaje. Dentro de 40 días Nínive será arrastrada. Dios está enviando al mensajero Jonás y lo está enviando con un mensaje. Y usted me dirá: pastor, pero ese mensaje está como incompleto. No. Usted me dirá: pastor, pero ese mensaje está como muy simple. No. Agarre conmigo su Biblia y yo le voy a enseñar todo lo que esa sola línea dice. Mire todo lo que dice: dentro de 40 días Nínive será arrastrada. Observe conmigo. Lo primero es que esta proclamación refleja muy claro cómo Dios ve y trata el pecado. Dios no quiere ninguna relación con el pecado. Usted está viendo que Dios está dando un ultimátum a toda una nación por causa de su pecado. Y esa línea que dice: dentro de 40 días Nínive será arrasada, está dejando implícitamente cuál es la actitud que Dios tiene contra el pecador que se ha rebelado contra él. Usted y yo lo podemos leer ahora y suena como una historia linda. Y como dijimos, una historia histórica. Esto no es una fábula, esto no es una metáfora. Jesús la citó en Mateo como una historia verídica. Y ya Jonás, el libro de Jonás nos ha dicho que la ciudad era malvada, violenta, y eso no escapó de la atención de Dios. ¿Usted quiere ver qué tan serio Dios ve el pecado? Mire a la cruz. Mire a la cruz y mire cómo Dios trata a su propio Hijo, de manera que Él en la cruz descarga toda su ira para que ahora todo el que cree en el Hijo no reciba la ira de Dios. Pero cuando usted mira la cruz, usted va a ver el cuadro y la actitud que Dios tiene contra el pecado. Por lo tanto, el hecho de que Nínive será arrasada deja claro cuál es la manera como Dios ve y trata el pecado. ¿Qué más? Esas simples
esa simple línea deja muy claro la soberanía de Dios para juzgar al pecador. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Solo el Dios verdadero puede hacer eso. Dios soberanamente puede decir: todo pecador que no se arrepiente va a ser arrasado. Y yo no sé si usted entiende, estas son implicaciones espirituales. En toda una nación, más de 120,000 personas. Así que esa línea también, este mensaje deja claro que Dios es soberano para juzgar al pecador. Dios es quien tiene la prerrogativa en sí mismo de tratar con severidad al pecador. Y como usted ve, este era el mensaje de Dios, no era el mensaje de Jonás. Y en ocasiones nosotros queremos suavizar el mensaje para no ofender al pecador. Y queremos decirle: sí, Dios te ama. Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Imagínense que usted a una persona arrogante, egocéntrica, orgullosa, además le diga: Dios tiene un plan para tu vida. ¿Qué va a decir? Claro, yo sabía. Claro que Dios tiene un plan para mi vida. Pues se trata de mí. Sin embargo, es evidente que Dios tiene un plan también para juzgar al pecador que no se arrepiente. Hermanos, esto no es algo ligero. Y yo espero que usted pueda sentir el peso como Dios ve el pecado, de manera que usted, a la hora de lidiar con su propio pecado, pueda tener una actitud de rechazo al pecado. Dios va sencillamente a juzgar soberanamente a los pecadores que no se arrepienten. ¿Por qué? Porque el pecado es una rebeldía contra Dios. Es una manera de decir: Dios, no me interesa ni tu voluntad, ni tus planes, ni tus propósitos para mi vida. Dios, yo soy mi propio Dios. Dios, yo vivo como yo quiero. Dios, yo hago lo que yo quiero. Dios, yo me deleito en lo que quiero. Pero también esa línea: dentro de 40 días Nínive será arrastrada, muestra el genuino deseo de Dios para salvar al pecador. ¿Usted lo ha visto? El hecho de que Jonás llegara como un profeta para advertir a la nación habla de que Dios le está dando un chance a esta nación. Dios sabe que el hombre no puede salvarse por sí mismo. Por eso Dios le está dando a ellos una salida, y es arrepentirse. ¿Usted no lo ve? Arrepentirse de su caminar. ¿Qué más tiene esa línea? Déjeme decirle lo que tiene esa línea. Aun cuando esté en el Antiguo Testamento, estas palabras: dentro de 40 días Nínive será arrasada, tiene mucha gracia de Dios. Mucha gracia de Dios. Dios le está dando 40 días para que se arrepintieran. Dios pudo haber dicho: bueno, Nínive, llegó tu hora. Tu pecado me llegó, me repugna, llegó a mi presencia. Y Dios pudo haber hecho como Sodoma y Gomorra y exterminar a Sodoma y Gomorra. Dios le dio 40 días para que ellos consideraran sus caminos, lo cual nos enseña que el mensaje de Dios para salvar es el mismo mensaje de la gracia. Y fue justamente esa gracia, esa misericordia que molestó a Jonás, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4 cuando lo prediquemos. Pero hermano, yo no sé si usted puede ver que este fue el mismo mensaje que de alguna manera abrió nuestros oídos. Nos dimos cuenta por qué estábamos en una posición de enemistad contra Dios. Eso lo dice esa línea: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Él está dejando claro ahí, muy claro está dejando, de que Dios está en una relación de enemistad con el pecador que no se arrepiente. Hermanos, pero dígame si no fue esa misma gracia la que un día nos alcanzó como cantábamos. Dígame si no fue esa misma paciencia. Vamos a hablar en el sermón del capítulo 4. Si no fue esa misma paciencia la que nos alcanzó. Dígame si no fue esa misma verdad donde un día Dios paciente soportó nuestro pecado, nuestra maldad. Piense por un momento, hermanos. Piense por un momento. Yo quiero invitarte a hacer ahora un ejercicio de lo feo, sucio, malvado que es tu corazón. Y piensa por un momento la manera como tú has pecado contra Dios.
Piensa por un momento la manera que tú has pecado sabiendo que estás pecando. Piensa por un momento antes de Dios salvarte cómo era tu vida: mentiroso, engañoso, engañador, chismoso. Levantabas falso testimonio, mentías, adulterio, fornicación, relaciones indebidas. Piénsalo. Dígame si ese pecado no era digno de que Dios te consumiera al instante. ¿Y que tú recibiste? Gracia. Recibiste gracia. Hermanos, y si usted y yo no podemos contrastar la manera como pecamos contra Dios Santo y la manera como Dios nos salvó, y usted no siente el peso en su corazón de la gloriosa obra de Cristo, pídele al Señor que le muestre. No ande en su propia vida como si pecar fuera un deporte. No tome a la ligera el pecado, porque Dios no toma a la ligera el pecado. Mire lo que dice el Salmo 5:11, para que usted entienda que Dios no toma a la ligera el pecado. Dios es un juez justo, 7:11. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Dios se indigna cada día contra el impío, como se estaba indignando contra Nínive. Y dice el versículo 12: y si el impío no se arrepiente, viene juicio. Él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Hermanos, Dios no ve con ligereza el pecado. Dios no ve con ligereza el pecado. Por eso nosotros necesitábamos escuchar el mensaje de salvación que nos recordó nuestra incapacidad de salvarnos y la necesidad de un Salvador. La salvación es del Señor, y Dios envió el mensaje y el mensajero en Cristo. Y ahora, por medio de la obra de Cristo, usted y yo podemos venir y confesar nuestros pecados. Primero, ver nuestro pecado. Y si usted está en Cristo y usted está pecando recurrentemente, probablemente usted sea un pecador infeliz, porque tu nueva naturaleza no te va a permitir pecar con la misma libertad como cuando tú no estabas en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, tus pecados son una rebelión contra Dios, y vas a pagar con tu propia eternidad si no te arrepientes. Yo miro mi corazón, veo la manera tan fea como yo pequé en el pasado, y como muchas veces consciente. Y le digo: Señor, gracias por tu paciencia. Hermanos, yo creo que tenemos que recordarnos continuamente estas verdades, que el mensaje de salvación viene revestido de gracia, el mensaje de salvación viene revestido de verdad, pero también nos recuerda la intención de Dios para contra el pecador. Padres, llevemos este mensaje a nuestros hijos. Llevemos este mensaje a nuestros hijos. Hoy en Ecclesia Kids había un grupo de padres, pero no la representación de la iglesia. Le animo el próximo domingo a que puedan venir los padres y escuchar de qué manera la iglesia va a estar apoyándolo a usted como padre, a darle herramientas para que usted pueda ayudar a su hijo a ver la necesidad de un Salvador. Pero llevemos este mensaje a nuestros hijos. Recordémosle a nuestros hijos que Dios ve con seriedad el pecado. Y como decíamos hoy en Ecclesia aquí, nuestros niños son pecadores en proceso. Ellos van a ir mostrando su pecado, su egoísmo. Y es ahora, cada oportunidad que tenemos de mostrarle la necesidad de un Salvador que tienen nuestros hijos. Es bueno que le mostremos a nuestros hijos que cuando hablamos del arca de Noé, y aunque parece una historia bonita de arco iris, no es una historia bonita del arco iris. El arca de Noé es el recordatorio del juicio de Dios, que se exterminó toda la humanidad por causa de su pecado. Cada vez que su hijo peque, no le pase la mano: ay, sí, mi hijo, él es así. No, vaya al corazón de su hijo, recuérdele: ese es tu pecado, y yo al igual que tú he pecado, y yo al igual que tú necesito un Salvador. Juan Carlos nos hablaba, el pastor Juan Carlos, de ser vulnerables con nuestros hijos también, y mostrarle a nuestros hijos cuánto necesitamos de un Salvador.
Iglesia, es bueno recordar que nosotros ahora somos los mensajeros del mensaje. Y Dios nos ha dado a nosotros el encargo de proclamar el mensaje que puede salvar al pecador. Un mensaje que Él nos ha dado con mucha claridad para proclamarlo fielmente. No es nuestra tarea cuestionarlo, no es nuestra tarea modificarlo, no es nuestra tarea suavizarlo. Nuestra tarea es entregarlo con fidelidad. Así que la salvación es del Señor porque Él envía el mensaje de salvación. Segundo, la salvación es del Señor porque Él es el objeto de la salvación. Lea conmigo el versículo 5 al 9 y mire cómo Dios está presente, cómo Dios es el centro. Cuando decimos que Dios es el objeto de la salvación, Dios es el centro, Dios es la fuente. Mire cómo dice el versículo 5 al 9. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Con aquella sola proclamación: Nínive, arrepiéntete, en 40 días, si no te arrepientes, Dios te va a arrasar. Lo interesante es que esta nación Nínive no tenía ningún conocimiento de este Dios. Era una nación pagana, hedonista. Y mire cómo los habitantes de Nínive creyeron en Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió con cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó a proclamar y anunciar a Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen pasar, no dejen que pasten o beban agua. Yo voy a beber agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Dios no solamente envía el mensaje para salvar, Dios es el objeto de la salvación. Dios es el responsable de la salvación. Dios es el centro, la fuente de la salvación. Mire cómo el versículo 5 ofrece un resumen de lo que está pasando. Los habitantes de Nínive creyeron, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Observe conmigo cómo este mensaje caló y produce el mismo impacto doble que debe de producir en todos los cristianos. Usted cree internamente y lo que sucede internamente se manifiesta externamente. De hecho, a principios de año bautizamos 4 personas. Lo que sucedió en privado en su corazón se hizo público delante de la congregación. Mire la respuesta interna: creyeron en Dios. Creyeron en Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque recibieron el mensaje de parte de Dios. Hay algunos que dudan de que si esta fe fue genuina o no fue genuina. Bueno, sí fue genuina, porque Jesús habla y lo usa a ellos en Mateo capítulo 12, versículo 41, como unos que van a ser testigos, lo cual Jesús lo cita como una fe genuina. Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Usted está viendo cómo efectivamente esta gente creyeron. Lo que yo le puedo decir, que cuando veo la obra de salvación de la A a la Z, siempre usted va a ver que la obra de salvación es una obra única de Dios. Dios es quien salva, punto. Dios es quien salva soberanamente, punto. Monérgicamente. No necesita asistencia de nadie. Y esta gente creyeron indiscutiblemente porque Dios los salvó. Ahora, esta respuesta interna se manifiesta públicamente. Y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Estos son símbolos externos de humillación y de lo que ha sucedido internamente.
La gente de todo estrato social, de toda edad, estaba ayunando. Ellos quizá no sabían cómo responder, pero sabían que era un acto de humillación delante de este Dios, lo cual reciben el mensaje, creen y responden, reconociendo que el mensaje es verdadero y que el Dios que le está hablando es capaz de exterminarlo. A mí me llama la atención que ellos recibieron el mensaje, creyeron y responden a lo que creyeron humillándose. ¿Usted sabe cuál es el problema de mucha gente que dice ser cristiano pero no es salvo? El problema es que no se ha humillado delante de Dios. Cree que puede venir delante de Dios con sus propios méritos. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a la iglesia, yo voy los domingos, voy a misa. Y usted cree que haciendo esas obras usted está respondiendo. No. La verdadera humillación viene cuando usted reconoce que no puede por ningún mérito o ningún medio humano y se humilla reconociendo que solamente hay una manera, y esa manera usted la cree y responde y camina por ella, Cristo. Hay una manifestación pública, igual que los marineros, lo recuerdan en el capítulo 1, que ellos creyeron en Dios, también hicieron votos y sacrificios. Lo que sucede adentro se manifiesta afuera. Ahora, por eso es que cuando usted encuentra textos como Mateo 7, 21 y 22, que dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, es sencillamente porque usted puede decir que creyó, pero el creer viene acompañado de una manifestación de lo que sucedió dentro. Dios te da un nuevo corazón. Tú estabas muerto, ahora tienes vida. Tú antes tenías libertad para pecar de todas las maneras que tú quisieras, y cuando Dios te libertó de esa esclavitud, ahora te haces esclavo de Él y tú no encuentras deleite en el pecado. No hay manera alguna de que tú encuentres deleite en el pecado una vez que hay un nuevo nacimiento y una nueva manifestación de Dios en tu vida, lo cual es evidente aquí para todos. Imaginémonos por un momento, no leamos tan rápido lo que está sucediendo. Imaginémonos que aquí en Dallas, el gobernador de Dallas dice: señores, yo quiero que aquí la gente deje de comer, deje de beber, deje de darle a sus animales. Piénselo, no es como tan fácil. ¿Y cómo así? Tiene que haber una obra de Dios evidentemente trabajando en el corazón de la gente, que lo está llevando a una sola dirección, a la humillación de un Dios tan grande. A mí me llama la atención mucho aquí. Lea conmigo desde el mayor hasta el menor de ellos. Piensa en las conversaciones que tienen los niños. Papi, tengo hambre. Sobre todo los adolescentes que comen como 4 veces y cenan 3. Papi, tengo hambre. No vamos a comer. Los niños, guay, tengo hambre. Imagínese cómo lidiar con estas conversaciones incómodas y decirle: no podemos comer, no vamos a comer. ¿Pero por qué yo tengo hambre? Porque es que nos llegó el mensaje del Dios verdadero, que si no nos arrepentimos de nuestra maldad, nos van a condenar y Dios nos va a destruir. Lo cual es una enseñanza. A veces nosotros queremos librar a nuestros hijos de que padezcan, de que sufran, y queremos tener a nuestros hijos como una burbuja. Deje que su hijo enfrente el pecado con el cual él está luchando y ayúdelo ahí. No trate de librarlo y tenerlo en una burbuja. Muéstrele su necesidad de Cristo ahora. Yo no quisiera saber cómo se hicieron los adolescentes de esa época, pero por lo de la comida, pero desde el mayor hasta el menor de ellos proclamaron ayuno. Y lo segundo, vistieron de silicio, hermanos. Esto es tirarse ceniza. Esto es un ritual vergonzoso. Imagínense las hermanas que le gusta cuidar de su pelo, ahora tirándose ceniza en la cabeza. Y no hay salón, no hay nada. Y también a los niños tirándole ceniza. Pero aparentemente esto fue un movimiento, un avivamiento en medio de esta nación, que está trayendo a todo el mundo al arrepentimiento. Los niños, los medianos, los jóvenes, los grandes tenían que escuchar el mismo mensaje. Hemos pecado contra Dios, tenemos que arrepentirnos, y la manera de arrepentirnos es humillándonos. No hay otra manera.
Qué buena manera de enseñarnos cómo discipular a nuestros hijos. Enseñándole a nuestros hijos que la humillación siempre es un camino que va a traer buenos resultados. Humillarse delante de Dios, humillarse para pedirle perdón a Dios, humillarse para rendirse a la voluntad de Dios, sobre todo cuando uno está luchando con hacer su propia voluntad y decir no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Los niños probablemente y los adolescentes sabían de la violencia y la maldad de aquella nación. En ocasiones no podemos tener todas las respuestas para nuestros hijos, pero le podemos enseñar el camino a nuestros hijos. Solo hay una manera de ser salvo y es humillándonos. De hecho, Dios mira de lejos a los altivos, dice la Biblia. Humillándonos delante de Dios, reconociendo nuestros pecados, mostrándole nuestra rendición al señorío de Cristo. Imagínense, 120,000 personas, hasta el rey. Mire lo que hace el mensaje del evangelio. El mensaje de salvación agarra a un rey en su trono y lo humilla a las cenizas. Versículo 8. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono. Mire lo que hace el mensaje de salvación. Agarra a quien sea. Puede ser el rey, puede ser Donald Trump, puede ser quien sea. Y cuando el mensaje de salvación transforma un corazón, de su trono lo lleva a la humillación. Se despojó de su manto, se cubrió de cilicio, se sentó sobre cenizas y más aún. Ahora el rey dice, miren, por si algún ciudadano de Nínive pensaba que esto iba a ser opcional, ahora el rey, en su poder, en su autoridad, en su soberanía limitada, manda proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio, hombres y animales. Y ahora lo que empezó como un movimiento dentro del pueblo se convirtió en un mandato. Ahora no, ahora había también que obedecer al rey. Cúbranse de cilicio, clamen a Dios con fuerza y vuélvanse, aquí está la palabra arrepentimiento, cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Este rey estaba consciente de cómo esta nación se había rebelado contra Dios. Él sabía que el pueblo no era inocente, pero también el rey estaba reconociendo que el rey mismo no podía salvarlo. El rey podía tener armamentos, el rey podía tener una buena caballería y una buena artillería, pero no podía salvar al pueblo de la ira de Dios. No hay manera. Lo que me hace pensar es cómo el pueblo reacciona y dice: wow, pero esto es en serio. Vamos en serio. Y mire cómo él apunta a la gente a Dios. Clamen a Dios con fuerza. ¿Quién sabe? El rey, ahora en su limitado conocimiento de Dios, usa un lenguaje que puede ser confuso para nosotros, pero no se confunda. Lo voy a explicar. Quizás Dios se vuelva, se arrepiente y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Así que si antes era opcional humillarse, ahora era por ley. Toda la nación se sacudió, toda la nación se detiene. Imagínense, si no le vamos a dar de comer a los animales, si no vamos a darle ni agua ni nada, se paró la economía. El rey había entendido que era mejor salvar la nación humillándose que haciéndola próspera en sus propias fuerzas. ¿No le encanta como dice? Clamen con fuerza. Clamen con fuerza. Él sabía que había un rey mayor, una soberanía mayor con la que él no podía luchar. Hermanos, es bueno que usted y yo veamos a la luz de este texto la importancia y el poder del mensaje de salvación. Usted y yo no podemos convertir el corazón de nadie, eso está claro. Usted y yo no podemos cambiar el corazón de nadie, eso está claro. Usted y yo no podemos ponerle el Espíritu Santo dentro a nadie, eso está claro. Pero usted y yo sí podemos compartir el Evangelio a quien sea
y eso también está claro. Puede ser rey, puede ser funcionario, puede ser empresario. En ocasiones usted se puede intimidar porque dice, ¿tú crees que esa persona que de ese estatus social va a querer que yo? ¿Y qué va a decir de mí? Va a decir que yo soy un fanático, que soy un religioso. ¿Qué importa, hermano, lo que digan de usted y de mí? ¿Qué importa? Preocupémonos por ver qué le importa a Dios, y Dios le importa que los hijos de Él proclamen el único mensaje que puede salvar. Misteriosamente ha sido así. La fe viene por el oír, y el oír, que una gente oiga, viene por la palabra. Es evidente que esta nación honró a Dios sin importar clase social, sin importar posición. Rey, grandes creyeron, se humillaron, porque la salvación es del Señor y el Señor es el objeto de la salvación. Finalmente, la salvación es del Señor no solamente porque Él envía el mensaje y el mensajero, no solamente Él es el objeto de la salvación, es quien produce la salvación, humillando a los reyes y a toda una nación, sino también que Él salva a los pecadores que se arrepienten. Lee el versículo 10 y terminamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, arrepentimiento, entonces está usando el mismo lenguaje aquí. Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría antes y no lo hizo. Yo no sé si usted puede ver, antes de que entremos en la palabra y en la atención, la relación entre arrepentimiento de los ninivitas y la misericordia de Dios para con los ninivitas. Hay una relación. Dios salva al pecador que se arrepiente, y esa es la historia hasta el día de hoy. Y más aún, observe conmigo la estructura. Dios ve sus acciones. ¿Cuáles acciones? La de humillación, creer, que es lo más básico para la salvación, creer. Y luego no solamente internamente, sino externamente se humillan públicamente. Yo me imagino que Nínive era un polvazo entero, ceniza por aquí, ceniza por allá. Y Dios entonces extiende misericordia y compasión. Y pudiera llevarnos a pensar este versículo que Dios se arrepiente, ¿verdad? Bueno, si no entendemos el lenguaje que está usando Jonás para comunicar lo que está pasando con Dios, entonces encontraríamos una contradicción en la Escritura que dice que Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que está diciendo el libro de Jonás es que Dios, esa expresión de que Dios se arrepiente, que de hecho aparece más de 30 veces en el Antiguo Testamento, más de 30 veces, expresa la manera como los autores escribieron para que el pueblo, la audiencia principal, recibiera con entendimiento lo que estaba pasando. Sin embargo, el autor lo que quiere mostrarnos es que Dios le extendió misericordia. No solamente con los 40 días, sino no les dio el castigo que se merecía. Y yo no sé si usted sabe que eso es misericordia. Misericordia es que usted y yo no recibamos el castigo que merecemos. Léalo. Quizás Dios se arrepienta del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En otras palabras, Dios no le está dando el castigo que ellos merecen. Y es lo que el autor está apuntando. Dios está mostrando la disposición de tener compasión con todo pecador que se arrepiente. Todo pecador que se arrepiente va a encontrar perdón y salvación. Y de eso es que se trata el libro de Jonás. Es como Dios a esta nación tan malvada, Dios lo salva. Dios le envía a Jonás, le da el mensaje a Jonás, le abre los corazones a la nación. Y al final, ¿quién se ve grande? ¿Quién se ve glorioso? Dios. Porque la salvación es del Señor, como soberano, grande, poderoso, compasivo, misericordioso, salvador, perdonador. ¿Qué mensaje usted cree que le llegó a las demás naciones? Si se humilla a mi pueblo, por el cual, y se humillare, entonces yo lo salvaré, Dios lo perdonará. Y Dios responde el clamor. Dios nunca, escuche bien, va a rechazar a un corazón contrito y humillado. Dios nunca
va a rechazar a una persona que se da cuenta de su miseria espiritual y de la provisión de Dios para salvar. Nunca. Dios salva a los pecadores que se arrepienten. Ahora, ¿qué pasa con los que no se arrepienten? La Biblia claramente lo dice, como le leí el Salmo 7:11, Juan 3:36, la ira de Dios está sobre él. Y es bueno que usted sepa que esta audiencia aquí, en Eclesia, está dividida en dos grupos de personas. Dos grupos de personas. Usted está aquí porque se ha arrepentido de sus pecados, ha humillado y ha reconocido las salvaciones del Señor y a Cristo como el único y suficiente Salvador. Usted está aquí y aún cree que existen medios externos para salvarse, lo cual lo hace arrogante, y altivo delante de Dios. Esa generación de Nínive pudo reconocer a Dios, pero si usted quiere seguir leyendo de Nínive, usted tiene que saber lo que pasó 150 años después. El profeta Nahum escribe 150 años después de Nínive, y vemos que 150 años después Dios destruyó a Nínive. Porque la actitud de Dios contra el pecado es la misma, y la actitud de Dios contra el pecador que no se arrepiente es la misma. Por alguna razón ellos no pudieron pasar a las próximas generaciones. 150 años después, en el libro de Nahum usted ve cómo la ciudad fue destruida. Iglesia, no ignoremos el hecho de que Dios nos ha hecho portadores del mensaje de salvación. No lo ignoremos. No ignoremos el hecho de que cada vez que usted vea a un pecador, ese pecador está muerto en sus delitos y pecados, y la ira de Dios está sobre él. Si usted no tiene ningún tipo de afectos como Jonás, si no tiene ningún tipo de afecto por los pecadores, a usted no le importan los pecadores, pídele al Señor que le dé afectos. Porque Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Probablemente usted conoce a alguien en su trabajo, o algún familiar, a algún tío, hermano, quizás su esposo, su papá. Dice: este está perdido, este no lo salva a nadie. Bueno, cuando yo leo la historia de Jonás, yo veo esperanza. Veo esperanza para Dios salvar al peor de los pecadores. Veo el poder de Dios para salvar al peor de los pecadores. Déjeme recordarle algo. Usted, yo, no teníamos nada diferente con el pueblo de Nínive. Usted y yo éramos tan pecadores como Nínive. De la misma manera, usted y yo somos tan pecadores que los pecadores que usted conoce, que cree que nadie lo puede salvar. Usted sabe cuál es la única diferencia entre usted y yo y los que Dios no ha salvado. La gracia de Dios nos alcanzó. Esa es la única diferencia. Dios un día Dios abrió nuestros ojos. Un día Dios extendió gracia a pecadores como nosotros. No lo merecíamos, hermanos. No pierda de vista eso. Usted no merecía gracia. Que eso nos ayude también a tener un corazón humilde cuando nosotros vemos a pecadores que no siguen al Señor. Es evidente que no podemos salvar a nadie, pero podemos tener una actitud diferente a la de Jonás. ¿A quién Dios te está mandando a compartir el evangelio? Vamos a ver. ¿A quién Dios en este momento te está trayendo a tu mente? Mi pregunta es si tú vas a ser como Jonás, o si vas a responder con un corazón compasivo por un pecador que está perdido. Era mi mamá, ustedes algunos la conocieron, pero ella me enseñó muchas cosas acerca del perdido. Me ha enseñado porque está viva. Pero una frase que nunca olvidaré es que ella dice: no predicarle al perdido es decirle: a mí no me importa que tú te vayas al infierno. Y R.C. Sproul decía: si amamos a las personas, lo vamos a advertir de las consecuencias de morir en su pecado. ¿A quién Dios te está trayendo? ¿A quién Dios te está trayendo para que tú le lleves el mensaje de salvación?
¿Lo vas a ignorar? ¿Vas a evitar la conversación? ¿O vas a responder a la primera voz? Hermanos que profesamos la fe, así como Nínive, hubo una manifestación externa de su salvación. Hermanos que profesamos la fe, la gente puede ver la obra de Dios en nuestras vidas, en tu vida. Hay una manifestación de Dios que habla de que has creído internamente. Hay una evidente obra del Espíritu Santo cambiando tus afectos. Y no es que vas a ser perfecto de la noche a la mañana, pero tú tienes un interés y unos afectos volcados por el Dios que te salvó. Y así como Nínive, que no solamente creyeron, sino que manifestaron en humillación lo que habían creído. Pudiera decir la gente a tu alrededor que efectivamente tú has recibido un nuevo corazón. Mire lo que me pasó en una entrevista de miembros. Mi esposa siempre dice: tenga cuidado cuando te habla con el pastor para que no termine como una ilustración en el sermón. Pero en una entrevista de miembros le preguntaba a una joven, la hermana Telma estaba conmigo: ¿qué te trajo? Y me dijo: el cambio que vi en mi papá. El cambio que vi en mi papá. Mi papá es otra persona. Yo me pregunto, hermanos, si la gente puede ver el cambio. Esta gloriosa obra de salvación que nos dio un nuevo corazón, que nos dio nuevos afectos por Dios. ¿Vale la pena ocultarla? ¿No deberíamos nosotros proclamarla a todas las voces? ¿Y no deberíamos vivir de una manera coherente? El texto dice que Dios vio las acciones de Nínive. Si Dios viera las acciones nuestras, ¿cuál sería el testimonio? Bueno, le voy a decir cuál sería el testimonio. Si Dios viera nuestras acciones, todos estuviéramos descalificados. Pero gloria a Dios por Cristo, porque en Cristo Dios no solo ve mis acciones, Él ve las acciones de Cristo en mí. Y ahora yo puedo venir delante de Dios no por mis acciones. Yo vengo delante de Dios por las acciones de aquel que vivió perfectamente y que su justicia ha sido imputada a mí. Eso me da libertad de venir confiadamente. Hermanos, seamos coherentes. Finalmente, eclesía, adoremos al Señor por esta salvación tan grande. Adoremos al Señor. Yo lo escuchaba cantar. Adoremos más allá de nuestras voces, que nuestras vidas allá afuera muestren la salvación tan grande que hemos recibido. Honremos a Dios con nuestras vidas. Y si nos visitas hoy, contigo quiero terminar. Como ves, tú puedes decir que Dios te ama. Déjame decirte, Dios ama al pecador que se arrepiente. Yo sé que tú has escuchado: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, Dios aborrece al pecador que no se arrepiente, porque el pecador que no se arrepiente es el que va para el infierno. Él no va a mandar al pecado al infierno. Él va a mandar al infierno al pecador que no se arrepintió, que no creyó. Si tú nos visitas, tú puedes ver que esa misma gracia que salvó a una nación tan pecadora, tan violenta, tan sanguinaria, Dios lo perdonó. Por lo tanto, si tú nos visitas, no importa el color de tu pecado, lo feo de tu pecado. Quizás tú dices: Dios no me va a perdonar, Dios no me va a perdonar. No. Dios perdona pecadores como tú y como a mí, que creemos que nuestro pecado es más grande que su gracia. Hermano, su gracia es mayor que tu pecado. Por lo tanto, si tú nos visitas, yo quiero invitarte a que corras a Cristo
y abraces la obra de salvación más grande. Él envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, pero el que no cree en Él se va a perder. Y hoy es nuestra responsabilidad advertirte como Jonás. Arrepiéntete. Tú no sabes cuánto tiempo más te queda en esta tierra y por seguro vas a morir. Y un día te vas a presentar delante de aquel juez. Y aquel juez, si no encuentra en ti la justicia de Cristo, va a hacer descargar toda su ira sobre ti. Por lo tanto, hoy es el día para que te arrepientas y corra a Él. Si tú eres uno de esos, no te vayas. El pastor Julio, el pastor Leo, el pastor Juan Carlos, algunos hermanos, diáconos, Eddie, nos encantaría hablar contigo. Llena una tarjeta, entrégala y déjanos mostrarte por qué cantamos esta salvación tan grande. Hermanos, la salvación es un recordatorio de que la gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Que Dios nos ayude a atesorarla, abrazarla, adorar a ese Dios, pero a vivir de una manera coherente con esa salvación.